¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día. Bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a estar conversando nuevamente y le agradezco mucho que nos tome esta comunicación a Julio César Franco Gutiérrez, el consejero académico del Observatorio de Seguridad Humana de la región Apatzingán. Y vamos a estar comentando justamente sobre cómo se encuentra esta región, los datos que han compartido, pero además datos como en muchos otros casos que llegan y que, bueno, generan controversia porque a veces no son los mismos que presenta la autoridad, y de ello vamos a estar conversando sobre la metodología que se está utilizando para el conteo, sobre todo de homicidios aquí en México y aquí en el estado de Michoacán, pero también de otros incidentes que se están registrando en nuestra entidad, como esto que se conoce como los artefactos explosivos improvisados, cuántos se están encontrando en Michoacán, a quiénes están afectando, entre otros temas. Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros nuevamente. Bien, gracias Mario, muchas gracias también por el espacio y un saludo a tu auditorio. Pues me gustaría iniciar por el principio, preguntarte cómo se encuentra la región. Presentaron recientemente también un informe, digamos, de este primer semestre del 2026. ¿Cómo está la región de Apatzingán hoy en día? Sí, muchísimas gracias. Mira, el informe reciente fue temático respecto a artefactos explosivos improvisados en el occidente de Michoacán. Tenemos para el corte del día 2 de julio, es decir, el primer semestre de este año 2026, un total de 16 eventos confirmados a través de seguimiento hemerográfico y triangulación para su corroboración. 16 eventos con 11 víctimas mortales y 22 personas lesionadas en esos 16 eventos. Empezamos el 15 de enero en Aquila. La mayoría de los eventos lamentablemente han ocurrido en Apatzingán, pero también hemos registrado eventos en Tepalcatepec, en Buenavista, en Cotija, en Chinicuila, que son los municipios que hasta la fecha, en este primer semestre de 2026, se han visto afectados. De las 11 personas que perdieron la vida, 3 eran campesinos, 5 eran personas desconocidas. 3 de estas personas desconocidas fueron halladas con equipo táctico, vistiendo equipo táctico, y las 3 restantes eran presuntas personas operadoras de explosivos que habrían perdido la vida en un evento de Buenavista el día 31 de enero por la presunta explosión de un polvorín o taller clandestino donde se elaboran estos artefactos. Y de las 22 víctimas lesionadas, la mayoría han sido militares, 17 de ellas, 3 campesinos, un operador de maquinaria agrícola y un joven foráneo procedente del municipio de Lázaro Cárdenas. Esto nos da una víctima por artefacto explosivo cada 132 horas o 5.5 días durante el primer semestre de este año. Para tomar dimensión, durante el mismo periodo de 2025 teníamos una víctima cada 15 días. Es decir, casi se triplicó la frecuencia con la que ocurría una persona víctima por estos artefactos. Y con esto cierro la primera participación señalando que todas las violencias importan, no solamente la violencia homicida, que además tiene un trabajo estadístico que lamentablemente llega a maquillar las cifras de la violencia, pero como podemos ver hay otros fenómenos asociados a la violencia, como los artefactos explosivos, que no están siendo abordados como lo exigimos a las autoridades. Este tipo de muertes, Julio, ¿cómo se contabilizan? ¿Se cuentan como homicidios dolosos? Esto es importante porque no se les da el mismo tratamiento en todos los casos. Por ejemplo, las personas que son halladas como desconocidas muy probablemente sean enumeradas por el Registro Nacional de Incidencia Delictiva en la ambigua categoría otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Esto bajo el argumento de que si bien muestran signos, y así lo consignan las notas periodísticas, muestran signos evidentes de haber sufrido tortura, una muerte violenta o posiblemente por explosivo, pues la autoridad no lo define a priori,
Esto hasta cierto punto se puede entender porque se tienen que hacer estudios periciales, pero es evidente que fue una muerte violenta, aunque no la cataloguen inmediatamente como homicidio. Entonces, vuelvo a señalar, es altamente probable que este tipo de hallazgos de restos humanos queden en esa categoría antigua de otros delitos que atentan contra la vida. Y en el caso, como ya lo hemos mencionado antes, de los abatimientos, que es cuando una persona en la actividad delictiva que está en ejercicio de su actividad delictiva pierde la vida frente a un adversario o frente a las instituciones del Estado, las corporaciones armadas del Estado, bueno, ese abatimiento no se cataloga como homicidio, porque no se abre una carpeta de investigación respecto a su muerte. Es relativamente evidente que su muerte se derivó o fue resultado de su actividad criminal. Con esto no estamos haciendo apología de la actividad criminal, no estamos defendiendo, digamos, a las personas que pierden la vida en estas circunstancias, solo estamos señalando que estadísticamente el registro de incidencia delictiva no los va a colocar dentro de la estadística de homicidios. Y con estos dos referentes que acabo de mencionar, ya nos podemos hacer a la idea de que cuando nos hablan de una reducción de homicidios, pues hay un cierto número de muertes violentas que no están siendo reflejadas en esa estadística. Esto ayudaría a entender por qué, si bien ha disminuido, digamos, el número de homicidios dolosos, de acuerdo con los conteos y la metodología que tiene el gobierno de la República, uno voltea a ver las otras cifras y sigue habiendo una violencia pues muy alta en México por diversos motivos, todos estos que estamos comentando, y finalmente pues el único dato que se da como si fuera el único referente de la violencia en México es el del homicidio doloso, y entonces estamos viendo solamente una partecita del bosque, ¿no? Es correcto, y hay otros dos motivos por los cuales la cifra de homicidios ha venido a la baja. La primera tiene que ver con que aumentan las desapariciones al mismo tiempo que se reducen los homicidios. Entonces, de cualquier manera estamos perdiendo vidas, ya sea por la pérdida de la vida o por la pérdida de su presencia y de su actividad social, económicamente útil, ¿no? Y una última es que se ha detectado que se están comparando periodos no correspondientes. Es decir, si la autoridad toma el periodo de mayor incidencia sobre un delito como el homicidio, sobre todo pensemos en un trimestre aislado que tuvo la mayor cifra y después lo compara con el trimestre más reciente, pues evidentemente esa comparación va a ser favorable al discurso oficial. Pero lo que es éticamente correcto es comparar una secuencia estadística encadenada, es decir, como te decía, si estamos terminando el primer semestre de 2026, yo no debo compararlo con el segundo semestre de 2025, que es el inmediatamente anterior. Lo correspondiente estadísticamente es compararlo con el primer semestre de los años anteriores, el primer semestre del 25, el primer semestre del 24. Y permíteme añadir una última. No olvidemos que a partir del 1 de enero de este año, cambió la metodología con que el Sistema Nacional de Incidencia Delictiva registra los eventos. Entonces también hay una variación en la forma y las categorías en las cuales se están midiendo las incidencias delictivas en el país. Este tal vez no sea el más grave, pero sí tiene una consecuencia en la capacidad de comparar periodos actuales con periodos anteriores. Bueno, pues ahí está esta explicación muy clara que estás ofreciendo. Ahorita, después de la pausa, me gustaría preguntarte si ya se tendría que dejar de utilizar este indicador, el de los homicidios dolosos en México, para demostrar o intentar demostrar que la violencia en México está disminuyendo. Ahorita, después de la pausa, nos das tu opinión. Claro. Volvemos contigo, Julio.